Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:06 de la mañana. Esta mañana en Esto es lo Último vamos a hablar de lo que sigue pasando en Estados Unidos, lo que se pone difícil en términos de la violencia de Estado, específicamente ICE, y lo que promete Kristi Noem, que sigue llegando a Minneapolis y a Minnesota. Lo que hizo el estado de Minnesota y las ciudades gemelas Minneapolis y San Paul para pedirle al tribunal que evite y le dé una orden a Kristi Noem de que deje de intervenir con la seguridad de los residentes de ese estado. También lo que está pasando en Puerto Rico con la reforma contributiva. Y la reforma contributiva la vamos a discutir solamente con un extremo que trae ya la minoría del Partido Independentista sobre lo que está haciendo esa reforma en parte. Y el comentario de Luis Raúl Torres de que no hay ninguna reforma. Interesante cómo ya se perfila también por voz de la propia gobernadora y del propio secretario del Departamento de Hacienda. El dinero no está del todo identificado para hacer la alegada reforma que quieren que tenga vigencia en la próxima planilla, es decir, en 3 meses. Vamos a hablar sobre eso y de la campaña de publicidad que tiene el gobierno de Puerto Rico pagado con fondos públicos para decir que te va a sobrar menos, te va a sobrar más con esta reforma contributiva. También lo que ha pasado en el caso de un proyecto que amenazaba, uno de tantos, radicado por Carlos Johnny Méndez, que amenazaba con la reconstrucción del área de reserva del Corredor Ecológico del Noreste y de poner en manos privadas todo lo que tuviera que ver con el desarrollo económico del área este. Interesantemente, Carlos Johnny Méndez retiró el proyecto 862 ayer y quiero comentarlo a la luz de una excelente explicación y análisis que hiciera un abogado que es parte de toda la gente que está haciendo análisis de lo que supone ese proyecto 862 si seguía vivo. Pero ojo, no cantemos total victoria. Hay que estar pendiente porque es posible de que lo retire para radicar otro igual o menos malo, pero siempre malo, con relación a lo que tiene que ver con la gobernanza, que sobre todo incluye a las legislaturas municipales, porque este proyecto le iría a quitar la responsabilidad y la intervención que tienen las legislaturas municipales en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los municipios. Y definitivamente lo que traigo hoy en una nota de investigación de Bonita Radio, que tiene que ver con lo que sigue cayendo y dejando caer
esa demanda que le radicó el Banco Popular, Popular Mezzanine Funds, a una pareja, su madre y otros dos, un contratista por un lado, que resulta ser contratista del gobierno de Puerto Rico, y un fondo de capital con relación a cómo se hicieron transferencias supuestamente ilegales y todo lo que ocurre después que este fraude se descubre. Y es que descubrimos un lujoso negocio por parte de una de las demandadas que tiene en este momento un estudio de pilates que se desarrolla en el camino a que ese esfuerzo de transacciones se estaba dando y después que votan a su esposo, Giancarlo Piovanetti, que es la persona identificada como el ex administrador del fondo que trabajaba con el Banco Popular. Interesante, eso es un híbrido, eso es un fondo privado, pero que lo regenta el Banco Popular. Y es la persona que está vinculada a hacer las transacciones y su esposa está demandada porque supuestamente alega el banco y la demanda que es parte de las personas que tuvieron acceso al dinero que se transfirió ilegalmente. Antes voy a ustedes, gracias por estar por ahí. Recuerden, siempre pueden donar a Bonita Radio a través de este chat cuando estemos en vivo. Por ahí llegó Edgardo Núñez. Saludos a Elsa, Edgardo, Nereida Ramos, Norberto Cancel, Ivonne Padua, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Mala la cosa en Estados Unidos. Vamos a ver una imagen nada más. Son demasiados los videos que están saliendo todos los días sobre el esfuerzo de ICE para seguir deteniendo ciudadanos supuestamente con estatus migratorio no definido, pero se están llevando enredados incluso a ciudadanos estadounidenses. Ariel Cartagena, W. Teresa, Ixes Camilo, saludos a Ixa, excelente lo que me enviaste. Luis Daniel, José Miguel Morales, Miguel Rivera, Eliezer Ortiz, está Eli Ortiz, no sé si es Eliezer, Boni Diáspora, sí es Eliezer, presente desde California, Los Ángeles. Edwin Rivera, Daniel Rivera, Nelson Guzmán, Iber Grajales, Bodrogo, Nicolasa, está por ahí Meribe Martínez, está María Busó, Johanna Álvarez, Ilka Hernández, Irmita Vivaldi, Mick Bernie, Miguel Lozada, siempre por ahí a Luis Guadalupe, Ilka, Ana Rosado. Ana, hace días que no te veía, Pilates en Iguán. Vas a escucharlo y lo vas a ver. Lilian Ferrer, saludos desde Chicago. También está por ahí Tito Mode y Caroline Miranda desde North Carolina. Yo quiero empezar este programa diciendo que definitivamente ustedes que están en Estados Unidos son los que están viviendo de cerca. Nosotros lo estamos viviendo más de lejos, aunque aquí sabemos que ha habido lo suyo con relación a los inmigrantes, lo que ha hecho el gobierno de Jennifer González, dándole posibilidad a ICE que tenga las direcciones a través de la lista que entregaron cuando se la pidieron al Departamento de Transportación y Obras Públicas, etc. Pero son ustedes los que están día a día teniendo de cerca lo que está ocurriendo en ciudades como Chicago. Ahí está Lilian Ferrer, a veces entra Marilia Gutiérrez. Los que están en Minnesota, no sé si tenemos internautas, honestamente no los he identificado, pero si tenemos, nuestra solidaridad con ustedes y sobre todo protéjanse. Busquen las maneras de protegerse porque independientemente de que ustedes tienen su pasaporte, en el caso de que lo tengan, saben que somos susceptibles mire, como diría mi abuela, por la raja, definitivamente. Y hay que protegerse. Así es que vamos a las informaciones y voy a empezar por ahí. Fíjense este video, que no lo voy a traer con audio, pero es un video que es lo que ocurre antes de que el gobierno del estado de Minnesota y el fiscal general, además de el alcalde de Minneapolis, porque también demandaron las ciudades San Paul y Minneapolis, emitiera una declaración a través de una conferencia de prensa. Pero esto ocurrió precisamente antes de que estuviera hablando el fiscal general y el alcalde, que estuvieron en una conferencia en conjunto. Este es un joven, no tiene más de 17 años, que lo detiene ICE
obviamente por lo que sabemos, porque ellos están haciendo perfiles fisiológicos, aquello que pueda parecerse según su prejuicio a un latinoamericano, lo detienen. Este oficial le está hablando en español a este joven. Él le está diciendo: puedo entrar a mi casa y buscar la identificación, soy ciudadano. Sencillamente le dijeron que no y se lo llevaron. Esto está pasando en Minneapolis, en otras ciudades, como lo hemos visto. Ahí está Chicago, Illinois, etc. Y lo que a mí me llamó la atención de la conferencia de prensa y del planteamiento de este fiscal es precisamente que dijera con todas las letras que lo que está ocurriendo en ese estado es que la gente no está pudiendo ir a trabajar, los negocios están cerrando, que hay estudiantes que no pueden ir a la escuela porque hasta las escuelas están siendo intervenidas. Y esto trastocó todo el entorno social de las comunidades en el estado de Minnesota y en estas dos ciudades. La respuesta de la secretaria Kristi Noem, que es una de las demandadas en esta demanda de 80 páginas que le radica el estado y las dos ciudades, las ciudades gemelas, es enviar sobre 1,000 efectivos más. 1,000 efectivos para ir a detener y a perseguir a los inmigrantes con estatus migratorio no definido. Yo quiero colocarles el audio, o sea, la conferencia de prensa y lo que dijo el fiscal, porque me parece que tenemos que tener una evidencia clara, contundente, de lo que estamos diciendo hace días que nos propone que es la punta del iceberg de un movimiento violento en Estados Unidos entre ciudadanos, porque hay ciudadanos que apoyan a ICE, pero son más los que veo en la calle protestando. Y sobre todo la respuesta del Estado. Y para muestra, el botón de que Kristi Noem haya dicho que va a enviar otros 1,000 efectivos para detener lo que está ocurriendo, según ella, en Minneapolis. Vamos a escuchar al fiscal Ellison de Minnesota. And we ask that the courts will end the surge of thousands of DHS agents into Minnesota. We ask the courts to end the DHS unlawful behavior in our state, the intimidation, the threats, the violence. We ask the courts to end the tactics on our places of worship, our schools, our courts, our marketplaces, our hospitals, and even funeral homes. The deployment of thousands of armed, mass DHS agents to Minnesota has done our state serious harm. This is, in essence, a federal invasion of the Twin Cities and Minnesota, and it must stop. DHS agents have sown chaos and terror across the metropolitan area and in cities across the state of Minnesota. Schools have gone onto lockdown. Entire districts have had to cancel school for tens of thousands of students to ensure safety and offer online education because of the students and the parents' fear of coming into the school. Local businesses are struggling. Revenues are down. And some retail stores, daycares, and restaurants have actually closed because people are afraid to go out and to do their shopping, whether they're immigrants or whether they are citizens of many generations. This surge has made us less safe. Thousands of poorly trained, aggressive, and armed agents of the state, of the federal government have rolled into our communities, overwhelmed our local police departments, and law enforcement agencies should be focused on our public safety, but instead, many are dealing with the aftermath of DHS agents' chaos and violence. I want to thank our law enforcement officers for doing a tremendous job under very difficult circumstances. Definitivamente es a propósito, no hay otra. Yo escuché intervenciones de Kristi Noem con CNN y con diferentes periodistas y analistas y realmente era no solamente estridente lo que, como se expresa y lo que dice.
que cae en la gran contradicción de cuando se le cuestiona, mire, ustedes dijeron en un momento dado que no se podía confiar en el gobierno. Usted todavía entiende que no se puede confiar en este gobierno, en el gobierno. Repite que sí, a sabiendas de que ella es gobierno y de que ella es la que está imponiendo estas medidas para perseguir a los inmigrantes. A mí me parece que estoy viendo de alguna manera que los medios de comunicación, incluidos aquellos que le cargan las maletas, obviamente no CBS, que ya sabemos lo que ha pasado con CBS, pero los que le han cargado las maletas en el pasado, Fox cuestionando de alguna manera lo que está ocurriendo en las calles, sobre todo después del pasado miércoles, que una mujer como Renee Good resultó muerta a manos de un agente de ICE. No sé, creo que esto está llegando a un extremo en que se puede virar la tortilla, y no olvidemos que el pasado 8 de enero, como discutimos, es final y firme. El Congreso, incluidos republicanos, votaron para que sepa Donald Trump que tiene limitaciones con relación a lo que está haciendo en el Caribe. Así que hay movimiento, pero como quiera el nivel de violencia es brutal. Mire, no hay manera de que usted no entre a una red social que trate de ver noticias de los noticieros estadounidenses y no vea una intervención tras otra de los agentes de ICE contra personas inmigrantes o sencillamente personas que están participando de protestas en solidaridad con los migrantes. Y eso realmente se está poniendo bien difícil para todo, para el desorden que provoca a nivel social, el impacto que tiene en la calidad de vida de la gente, de todas las personas, todas, porque me da la impresión de que se les está yendo la mano al punto de que ya cualquier persona puede ser intervenida por los agentes de ICE. Y a eso quiero sumar y quiero comentar, por si tienen oportunidad de verlo, voy a tratar el problema de los periódicos que ustedes saben que se pagan, como el New York Times, es que hay que hacer un copy and paste para traerlo entonces como una imagen. Pero hay una excelente historia que tiene que ver con la conversación que tuvieron varios periodistas, porque esta historia la escriben al menos 4 periodistas del New York Times, que traen información sobre lo que le dicen sus fuentes de que el Departamento de Guerra de Pete Hegseth utilizó una aeronave pintada como un avión civil para atacar una embarcación en el Caribe. Y esto es lo que detona la alegada guerra contra el narcotráfico de Donald Trump, porque precisamente estamos hablando de la primera, realmente es la segunda, donde murieron 11 personas, porque fue atacada una primera vez y se quedaron 2 personas vivas y los volvieron a atacar y mataron a todo el mundo. Y lo que están diciendo los militares, que son expertos, los que entrevistan los colegas periodistas, es que esto, aun cuando sea un escenario de guerra, que sabemos que aquí no hay una guerra de que hay un primero que atacó a un segundo, en este caso a Estados Unidos. Estamos hablando de que ellos lo han justificado como una guerra contra las drogas para poder entrar, invadir Venezuela, secuestrar a Maduro, etcétera, etcétera. Aun cuando lo sea, utilizar un avión no identificado, que incluso, supuestamente según la historia, las armas estaban en el fuselaje, no fuera como se supone que estén, en un escenario de guerra. Todo esto bien específico, relacionado con las fuentes que son expertos en eso. Estamos hablando de ex generales, etcétera, que hablaron con New York Times con sus nombres. O sea, no estamos hablando de fuentes de información que les dijeron, no, les dijeron, si ese es el caso, porque la información que tiene el periódico es de que en efecto se utilizó una nave que no estaba identificada, es un delito en el escenario de guerra y se llama perfidia. Todo lo que estamos hablando de la violencia brutal que está habiendo en Estados Unidos, que incluso
Es violencia contra los inmigrantes venezolanos de estatus migratorio no definido. Aquellos que están incluso en proceso hacia obtener su visa para estar en Estados Unidos. Que ese nivel de violencia que se está dando en el país se genera de esta otra que el propio Estado ha creado el escenario para invadir Venezuela y todo lo que sabemos, petróleo, etc. Y yo creo que el New York Times, que como decía Eliseo Colón el otro día en una conversación conmigo, le está dando bien duro a Trump. No necesariamente los hemos visto antes en esa, dependiendo. Todos sabemos que demasiados intereses. Pero en este momento, desde los editoriales hasta las investigaciones y las historias que están produciendo, estamos hablando de que los medios de comunicación van a tener que empezar a establecer cuál es la prioridad. Que no es muy difícil, ni es muy lejos, ni está muy lejos de lo que puede pasar en Puerto Rico. Con un choque mucho más rápido. Porque aquí hacemos así y nos chocamos todos. Y eso estoy viendo en Estados Unidos. Y esta historia que le he pedido a Rodrigo, que es un fanático de toda la temática de los aviones, etcétera, y de la búsqueda de dónde se posan los aviones en términos de sus vuelos, etcétera. Y lo utilizo mucho cuando quiero saber, por ejemplo, dónde está esta nave, etcétera. Que le dé seguimiento porque está bien interesante la historia. Y hablan de un modelo de avión específico, 737. Y si eso es así, gente, yo creo que el Congreso de Estados Unidos, republicanos, demócratas, socialistas, comunistas, lo que ellos dicen que no son nada, pero son todo, van a tener que hilar bien finito desde el Congreso, porque aquí hay demasiadas actuaciones que podrían ser ilegales, que involucran, yo les diría que a toda la plana, desde la Casa Blanca hacia abajo. Porque estamos hablando de secretarios de agencia, estamos hablando de generales, estamos hablando de órdenes que pudieron haberse dado ilegalmente. Todo esto es súper importante. Y la información tiene que llegar y ustedes la tienen que tener. Vamos hablando de los discursos y las narrativas que se desarrollan para que usted crea lo que no es una realidad. Yo acabo de escuchar, porque lo hice antes de llegar al programa ahora, a Tomás Rivera Schatz otra vez en la diatriba de Maduro, Cuba, Venezuela, Nicaragua, desde el hemiciclo para hablar de la reforma contributiva. Miren, yo sé que a esta gente no le queda mucho en términos de los discursos para poder convencer al país. Pero la verdad es que el asunto del cuco del comunismo, ya ni los que se lo creían, yo creo que se lo están creyendo. Porque lo único que tiene Tomás Rivera Schatz para pararse a defender la reforma contributiva, porque en esos 17 minutos que Marta Sado fue lo que consumió en el hemiciclo ayer para hablar de la reforma, le dedicó mínimamente 7 minutos al Partido Independentista y a lo que él dice son compromisos que no cumple el Partido Independentista, y habló de paso del Partido Popular, que dice que nunca ha traído una reforma contributiva. Yo quiero empezar por precisamente lo que dice un veterano legislador, que usted puede tener todas las diferencias del mundo con Luis Raúl Torres, pero allí estuvo mucho tiempo, y trabajó muchos proyectos de envergadura, sobre todo aquellos que pretendían establecer reformas contributivas. Y Luis Raúl Torres habla de algunas bondades que tiene esa reforma. Obviamente, todos los elementos que tienen que ver con el alivio a los sectores de la clase media, medidas de simplificación administrativa, etcétera. Pero dice, y lo voy a citar, es imprescindible colocar esta propuesta en su justa dimensión y advertir con claridad sus limitaciones estructurales.
No estamos ante una reforma contributiva integral. Lo que se ha presentado es el resultado de medidas legislativas individuales, enmiendas parciales y ajustes específicos al Código Contributivo vigente. No se trata de una reingeniería completa del sistema ni de una revisión profunda de su base contributiva. Su progresividad real, sus múltiples exenciones, ni de la sostenibilidad a largo plazo del modelo fiscal. En esencia, una reforma fragmentada construida por capas que atiende síntomas puntuales sin transformar el sistema en su totalidad. La opinión de un ex legislador que ha estado de frente a piezas legislativas, cuando obviamente examina la pieza legislativa. Yo la voy a dejar al recodo en este momento para ir a lo que dice Tomás Rivera Schatz, que no pudo entrar solamente entró en lo que dice Luis Raúl Torres, que son las medidas específicas que supuestamente le van a bajar la carga contributiva a la clase media, clase trabajadora. Porque es lo único que la visión populista precisamente de Tomás Rivera Schatz, la propaganda, quiere que usted se crea. Y por eso hicieron una campaña de publicidad pagada con fondos públicos. Por eso utilizaron las famosas vallas publicitarias. Por eso trajeron imágenes para vendérselas a los medios tradicionales, a los medios amigos, para que repitan lo que ellos quieren que usted repita sin indagar en la legislación. Que esta reforma te va a dar más dinero, te va a sobrar más dinero. Esa es la línea de esta publicidad. Para que ustedes tengan una idea, dicho además por María de Lourdes Santiago, que tuvo la pieza legislativa ante sí y habla de un aspecto. Todavía hoy no podemos hablar de todos los aspectos que tiene esa legislación, porque lo que hizo el Ejecutivo fue traer una campaña de publicidad y traer talking points, que así se reflejan en las historias de hoy. Pero específicamente, María de Lourdes Santiago fue a uno de los asuntos de esta reforma. Lo que la reforma hace, o la pieza legislativa, es también establecer que todos aquellos equipos solares para producir o almacenar energía, que ahora están exentos del IBU, con un costo promedio de $30,000 a $35,000 por compra e instalación de placas y baterías, va a tener que pagar IBU y el precio para cada familia subiría sobre $4,000. También tributarán los accesorios y piezas. Es decir, concluye María de Lourdes Santiago, por un lado, la semana pasada la gobernadora firmó la ley para que no se pague el cargo fijo de $300 por el estudio para nuevas instalaciones de placas solares. Pero por otro lado, trae una reforma contributiva que le va a dar la posibilidad a los que venden los equipos de cobrar el IBU, lo que le va a encarecer el costo del sistema a la familia trabajadora que le dijo que no iba a tener que pagar el cargo fijo de $300. Ese es un ejemplo, gente. Hay otras cargas contributivas. Entonces, ¿qué se cree esta gente? Que todos los periodistas se iban a sentar a vaciar los talking points y no íbamos a hacer la asignación. No íbamos a hacer la asignación porque lo trajo, en efecto, un legislador como ex legislador como Luis Raúl Torres,
Lo trajo María de Lourdes Santiago y nuestro trabajo es ir a ver si en efecto es así. Es así, comprobado en la legislación. Ese es un aspecto. Pero ahora vamos a lo que también me llamó la atención, que es parte de la estrategia con los medios tradicionales, los medios amigos, de ir a vaciar los talking points. La gobernadora solamente fue a pelota monga. El Departamento de Hacienda, secretario del Departamento de Hacienda, estaba en otro programa regentado por Rafael Lenin. La gobernadora allí vació los talking points. Ahí no hay manera de que nadie le cuestione nada, porque ahí eso es, mire, diga lo que usted quiera, gobernadora, que nosotros abrimos el micrófono y usted, para adelante. Pero el secretario del Departamento de Hacienda contesta preguntas como, por ejemplo, que un propio legislador del Partido Nuevo Progresista, como es Edith Charbonnier, Partido Nuevo Progresista, precinto 1 de San Juan, dijo ayer que le hacían falta por lo menos 250 millones para que esa reforma contributiva se complete. Es decir, que envían una legislación que no está cuadrada económicamente, que no se sabe de dónde van a salir los 250, aunque la gobernadora dice que le dijo a los legisladores, y hay legisladores que lo están diciendo en una reunión el pasado sábado, que hay unos ahorros en las agencias y que de ahí va a salir lo que hace falta para la reforma contributiva, para cuadrarla, para que aplique al próximo mes de abril. Es decir, que todos aquellos que quieran responsablemente enviar su planilla ya, porque después del 15 de febrero técnicamente que todo el mundo tiene las 480 o la boleta de retención, se supone que uno pueda radicar si lo tienes todo cuadrado. Pues entonces no, hay que esperar, porque los legisladores sabios del Partido Nuevo Progresista lo hacen todo a última hora por parcho. Hay que esperar que se apruebe la reforma contributiva para ver si es verdad lo que alegan en los anuncios. Y dice el secretario del Departamento de Hacienda que él espera, confía, utilizó esa palabra, que esa reforma se logre con los ahorros de los servicios que van a cortarse en las agencias, servicios prestados. Le preguntaron 3 veces y él dijo que eran servicios prestados. Ahora bien, yo voy a dar solamente un ejemplo de los servicios prestados. Los servicios de comunicaciones que nosotros hemos contabilizado en sobre $100 millones desde que la gobernadora Jennifer González vino al poder el 2 de junio del 25. $100 millones. Esos son los que se van a cortar. Le va a cortar a toda la gente que tiene para maripilizar el gobierno de Puerto Rico todos los días y hacer los talking points y ponerla a decir que le gusta el marido, etcétera, etcétera. Eso es lo que van a cortar. ¿Dónde van a cortar? ¿Cuáles son los contratos de servicios que se van a cortar? Porque es contradictorio que digan que van a cortar servicios y hacen una campaña pagada con fondos públicos a través de vallas publicitarias y de los anuncios en los diferentes medios tradicionales digitales incluidos, diciendo que te va a sobrar más dinero. ¿Dónde es que van a cortar, secretario? Esa es la pregunta. Pero yo les dije la semana pasada, y prometo no solamente hablar con los que tengo que hablar sobre el expertise de esa pieza legislativa, seguirle dando, si encontramos, cuando encontremos lo bueno lo traemos, y cuando encontramos esas píldoras venenosas que antes te decían que te iba a sobrar más, pero realmente vas a pagar más por productos que ahora no estás pagando, pues veremos y traeremos más información del contenido, no de los talking points, del contenido.
Yo les dije la semana pasada que a mí me daba la impresión, y específicamente el viernes, que Tomás Rivera Chatz estaba de buenas, que iba a tratar de dejar el conflicto con la gobernadora. Y que después que había abierto la boca y había boconeado tanto, como dirían en mi barrio, de que se prepararan los nominados de PRITS, de Agricultura y de DACO, los iba a confirmar. Así pasó. Pero los confirma con fotitos y todo, como siempre hace. Porque esta es parte de lo que siempre hace para dejar en récord quiénes son los que están del lado de él o los que no. Y a mí me parece que esto es importante que ustedes lo pongan en la nevera. ¿En qué va a parar esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que se dio cuenta Tomás Rivera Chatz? ¿Qué le dicen sus números? Si algo. Porque esto no es casualidad. Precisamente rehabilitando al jefe, a la hora jefe del DACO, que sustituyó a su candidata, que hasta la semana pasada tuvo una pataleta en un live diciendo por qué el nuevo secretario estaba metiendo las patas con relación al promoter fee. Esto no es casualidad. Pasó algo, nos vamos a enterar cuál es la ruptura, pero ahí está. Lo que dijimos el viernes como portada de nuestro video, de que soltó a Valerie, la soltó. Vamos a ver con qué vienen ahora. Vamos entonces al asunto que es súper importante del proyecto 862 para irnos a la investigación del caso de Popular Mezanine Funds. Miren, las comunidades se están preparando y se estaban preparando, no creo que vayan a dejar de prepararse, para lo que es una ofensiva de Carlos Johnny Méndez con relación a todo lo que tiene que ver con la construcción del corredor ecológico del noreste, sobre todo. Y cuando yo les digo sobre todo, es porque básicamente aquí lo que ha habido con el corredor a partir de que se hizo reserva en el 2013, es que el Partido Nuevo Progresista ha intentado de muchas maneras destruir la línea de preservación para desarrollar impunemente lo que el Partido Popular logró en un momento dado, y tengo que decir que la hoy directora de la EPA, Carmen Guerrero, fue una de las responsables de que se lograra la ley para preservar el corredor económico del noreste. Porque también hay desarrolladores y casi populares, casi PNP, como les digo yo, en el Partido Popular, que creen que eso hay que desarrollarlo y que están de parte del desarrollo o de la siembra de cemento en una reserva natural. Este proyecto 862 es uno de esos proyectos, porque el proyecto 862 pretendía darle a una corporación privada, una organización sin fines de lucro, sobre $1 millón para que comenzara un proyecto alegan ellos, de desarrollo económico, que lo que iba a hacer era darle la posibilidad a esa organización sin fines de lucro de traer todas sus propuestas de desarrollo que tienen que ver con la siembra de cemento, que podían administrar balnearios, que podían administrar titularidad de bienes de dominio público, como son, en efecto, las playas. Y Carlos Johnny Méndez radicó este proyecto en septiembre del 25 y lo retiró ayer. ¿Qué pasó? Que Carlos Johnny Méndez lo retiró. Yo no sé si fueron los alcaldes, porque aquí se le iba la vida a los alcaldes.
Las legislaturas municipales básicamente no iban a tener la injerencia que tienen hoy en todos los proyectos que se hagan alrededor de sus municipios. O sea, era la sustitución del poder público por el poder privado. Y encima de eso le iban a dar $1 millón a Foundation for Puerto Rico, porque quiero que sepan que este proyecto fue por petición de Foundation for Puerto Rico. Borchow, su hijo, donde estuvo Alexandra Lúgaro, porque ellos son los que quieren hacer de todo, dicen ellos, con las comunidades y empoderarlas y desarrollarlas. Ajá. Quedarse con los bienes públicos. Y encima que le paguen por quedarse con ellos. Porque este proyecto tenía $1 millón asignados para que empezara la famosa organización. Las comunidades se estaban organizando y hay un análisis espectacular que lo desarrolló, en este caso, el licenciado Ramón Figueroa. Y es un análisis que va, pero al nitty-gritty de la pieza legislativa, y dice porque esta legislación es contraria a los mejores intereses de las comunidades y del pueblo. Entre otras cosas, para que tengan una idea, la corporación se iría a llamar Consejo de Desarrollo Económico de la Región Este. Plantea el licenciado que esta corporación iba a tener la capacidad de administrar y operar activos municipales como son las playas, las reservas, los malecones, centros históricos, terminales, parques, entre otros. Coordinar y ejecutar movilidad intermunicipal y transporte colectivo a este nivel de alcance. Desarrollar y mercadear destinos turísticos regionales. Implementar proyectos de infraestructura, desarrollo urbano y captura de plusvalías. Cobrar tarifas y concesiones y contribuciones especiales asociadas a los activos. Estas que son funciones típicas, dice el licenciado, primordiales y no accesorias de los municipios, reconocidas en el Código Municipal. La exclusión del órgano legislativo tiene uno de los efectos más graves, según su opinión. No reconoce el rol decisional alguno a las legislaturas municipales. Toda participación municipal se canaliza a través de un solo representante de alcaldes en la junta de la comisión corporación. Las legislaturas son órganos constitucionales representativos, eso lo sabemos, y lo que está haciendo precisamente el proyecto es vaciando el poder político público en manos privadas. ¿Por qué se detuvo? No lo sabemos todavía. Yo estoy segura, porque lo he visto, porque lo he escuchado, porque me han enviado muchísimas comunicaciones que se las envían a Carlos Johnny Méndez y a los legisladores del área sobre lo que esto supone. Así es que no sé si fue esa la presión, pero por lo que les digo que no cantemos victoria, es porque son bien creativos y son capaces de eliminar ese monstruo y traerlo por partes en otro lado. Porque si el proponente es un monstruo es la legislatura del PNP, que nos ha hecho eso en tantas ocasiones. Así que estemos pendientes. Por ahora está retirado. Vamos a ver con qué lo reaniman, si lo reaniman. Pero hay que estar pendiente. Y no olvidemos que el corredor ecológico del noreste empieza en Fajardo. Yo diría, sí, yo creo que es en Fajardo la jurisdicción. Y termina en Río Grande, gente. Imagínense si hay terrenos ahí. Imagínense las veces que han querido desarrollar esa área. Ahí está Punta Bandera en el mismo medio, Luquillo. Todo eso es corredor ecológico del noreste y Punta Bandera, ya ustedes saben lo que está pasando. Así es que hay que estar bien pendiente. Y me quedan 10 minutos, porque por ahí viene Rodrigo Otero Goico, pero vamos al último tema. Miren, yo creo que lo más importante del asunto de la demanda de PMF contra Giancarlo Piovanetti, su esposa, Carla Michelle López Arroyo, y su madre. Además, su madre Nelly Vázquez Merced, además del contratista
Yabona Torres, que es un contratista del gobierno a través de Casia LLC, es precisamente que todo lo que se da alrededor de las transferencias se imputa que hay por lo menos 3.7 millones de dólares que quedaron en manos de esa gente. Hay otro demandado que a mí me llama la atención como lo trae el banco, porque parecería que Greenfield Capital LLC, el fondo que se creó precisamente allí en ese fondo, una cuenta para hacer las famosas transferencias, parecería que todavía tiene o algo de cooperación, que yo creo que es totalmente viable, porque aquí parece que todas las partes se sentaron en un momento a hablar sobre el asunto, por lo menos Giancarlo Piovanetti, así reza la demanda, se sentó con sus jefes en el banco, etc. Y yo pensaría que en esa conversación, necesariamente lo que interesa esta demanda de Greenfield es que ponga todo en sitio, porque las transferencias, ellos tienen conocimiento de las transferencias. Algo que no había salido y que me parece importante destacar. La esposa de Giancarlo Piovanetti Vázquez tuvo supuestamente acceso al dinero a través de una corporación que se conoce como New Advisory, que es de los dos, de la sociedad de bienes. Pero ella dice que se casaron por capitulaciones. Eso habrá que verlo y habrá que estar por un rotito de esas deposiciones o finalmente tener acceso a ella, porque esto va a ser realmente bien importante. Les voy a poner esta foto porque quiero que la vean. Esto es una foto de hace 3 años y quiero que vean ahora a esta joven que realmente no se parece. Yo quiero que ustedes sepan que en efecto Giancarlo Piovanetti tiene 39 años el próximo mes de julio. O sea que esta joven debe estar más o menos por ahí. Y esta era ella en el 2022-23 y en blanco en su nuevo negocio de Pilates House, pues ahora. Díganme que no es diferente. Sí, yo creo que es bastante diferente. Este negocio se abre después de 11 meses de que Giancarlo Piovanetti saliera del banco, porque en julio del 2024 lo despiden cuando se dan cuenta en medio del desarrollo de los estados financieros del banco que algo estaba pasando, y lo que estaba pasando era una transferencia ilegal de 15 millones de dólares, y esos 15 millones de dólares también produjeron unos cheques de gerentes a nombre de terceros que fueron a pagar, como hemos dicho, por lo menos, según establece la demanda, apartamento fuera de Puerto Rico, se entiende que es en Miami, todo del fondo de capital que no le pertenecía a Giancarlo Piovanetti, sino que era de Banco Popular, él solamente lo administraba, que las transacciones se dieron incluso el mismo día en que se creó la famosa cuenta en Greenfield Capital LLC. 1.9 millones para transferencia a las codemandadas, su madre y su esposa, y a las dos corporaciones, Link Advisory y New Advisory. El 28 de mayo, fíjense lo rápido, 6 de mayo creó la cuenta, inmediatamente sacó 1.9. Estas son las alegaciones de la demanda. El 28 de mayo, $1 millón a Casia o FLT Entertainment, que son dos corporaciones de la misma persona, Fernando Yabona Torres, que también el 28 de mayo se sacaron los $137,000 para la guagua Cayán de su esposa. Y sobre la guagua Cayán tengo que decir que era color crema.
Digo era porque aparentemente, o es, porque todavía existe, pero tuvo un accidente en agosto del 24. Pero interesantemente, ese día se sacan $137,000. Esa guagua, cuando a Giancarlo Piovanetti lo están cuestionando en el banco sobre la compra de esa guagua, él en principio lo niega. Pero en una segunda conversación, porque fueron varias las conversaciones que se tuvo con él para tratar de indagar si decía algo que aparentemente, según la demanda, dijo que admitió en algún momento. Esos $137,000 decía que no había sido para una guagua para su esposa, pero la guagua estaba estacionada en el banco porque él lo usaba. O sea, a ese nivel estamos de cómo esta gente mintieron, o hay que ver cómo lo va a clasificar o a calificar la demanda en su día después de deposiciones, etcétera. $100,000, $275,000. El 28 de mayo fue el día que más transacciones hizo. El 1 de junio, unos $25,000. Y el 17 de junio fue la última vez que sacó $115,000 para New Advisory y $200,000. Esto es interesante porque ese gasto de $200,000 dice la demanda que va a pagar una participación que iba a tener o que tiene Giancarlo Piovanetti en una compañía de seguridad. Mucho me temo que cuando la demanda dice seguridad, se trata de seguridad cibernética. Y Samuel Rivera es una persona del mundo de la seguridad cibernética, tan joven como este joven. Y esa participación podría estar vigente al día de hoy, porque aparentemente lo que sé que me dicen varias fuentes es que este joven está trabajando en una compañía de seguridad. Sería interesante, las fuentes que yo sé que me escuchan y que me han enviado mucha información y que he ido a corroborar y no han fallado, si saben, si Samuel Rivera es ese Samuel Rivera del mundo de la seguridad cibernética. Porque aparentemente este joven todavía está trabajando en Puerto Rico. De hecho, el negocio de Pilates está abierto. Es un negocio que empezó, como dije, en abril del 2025, que ha tenido 2 inauguraciones. Una inauguración en ese mes de abril y también otra en junio, y que aparentemente sin ningún problema siguen trabajando. Que en esa inauguración inicial en abril estuvo presente Giancarlo Piovanetti. Él participa, incluso lo ven en los anuncios, en la página, se monta en las máquinas de Pilates, que según las consultas que hice para más o menos calcular de qué estamos hablando de equipo súper sofisticado, que se paga carísimo, que se envía a buscar, por ejemplo, esas máquinas que se conocen como Elite, se mandan a buscar a España, cuando entran pagan arbitrio. Yo busqué el catálogo que las vende y mínimamente cada una vale $5,300 y pico. Hay 5 en The Pilates House. Y además de eso, también me llamó la atención que hubo una renovación total del espacio. Y me dicen que por lo menos tiene 1,400 pies cuadrados el espacio. Yo hice todo lo posible por conseguir la reacción de cualquiera de los dos. No contestan ya los teléfonos que obviamente antes se podían conseguir en esos teléfonos. Pero más allá de que no contestan, lo único que ha dicho quien ha hablado es ella al colega del Nuevo Día, y dijo que ella estaba casada por capitulaciones y que ya no conocía nada de las transacciones. También interesante de este descubrimiento, y la historia la pueden ver completa en bonitasradio.net,
es el hecho de que hubo una transacción que a mí me llamó la atención cuando inicialmente vi la demanda la semana pasada, que tiene que ver con el dinero que en efecto le dio y colocó en Greenfield esas transacciones o ese depósito inicial de $15 millones. La demanda habla de que ellos pudieron haber, alega que se quedaron con 3.7 millones, 3.733 millones de dólares. Pero hay todavía dinero en la cuenta que se quedó en esa cuenta y otras transacciones que se dieron, que es lo que es interesante ver en qué se dio. Pero en total, supuestamente, él pudo haber sacado hasta $7 millones en esas transferencias. Lo que le están imputando con lo que se quedó es 3.7 y algo más. Que hay una compra de unos apartamentos. Y yo lo encuentro no por Giancarlo Piovanetti, ni por ninguna de las demandadas, pero sí por Greenfield. Si Greenfield todavía tiene dinero del Banco Popular, que es lo que aclaro cuando voy entonces a hablar con las fuentes y a tratar de indagar qué es lo que puede haber pasado en esa transacción, me doy cuenta que en efecto en el CRIM hay 5 apartamentos en ESJ Tower, ese condominio que ahora me parece que es un condominio solamente de vacacionar, o por lo menos la mayoría de los apartamentos. ESJ Tower en Isla Verde, Greenfield tiene 5 apartamentos ahí. Cuando yo trato de averiguar y cuestiono, me dicen que esa transacción sí pudo haber llegado y llegó al banco, pero que esa transacción no necesariamente fue aprobada porque el interés de la inversión para ese fondo no necesariamente era hacer ese tipo de inversión. Pero lo que sí pasó, y es lo que yo creo que debe trascender en esa demanda, es que hubo una representación de que sí había sido aprobada. Y es bien cerca de que a él lo despiden. Esa transacción de 5 apartamentos se da entre el 1 de julio al 10 de julio. Y se compraron 5 apartamentos y están a nombre de Greenfield. Si ustedes me preguntan qué se sabe de este joven, lo más que se sabe es que es un CPA que se desarrolló en el banco desde el 2008, es decir, llevaba ya 17 años trabajando en el banco, que empezó con una plaza menor en el mundo ese de la finanza, pero siguió escalando. Tengo el nombre de la plaza para que más o menos tengan una idea de lo que estamos hablando. Y siguió creciendo en el banco hasta que se convirtió en el administrador de ese fondo, Financial Planner Associate. 4 años más tarde fue el vicepresidente de inversiones y por ahí siguió escalando hasta que en el 2020 se hace administrador del fondo. Me dicen que un salario hace $35,000, pero llegó a ganarse 3 cifras hasta $500,000. Porque obviamente ahí deben haber comisiones, etcétera, etcétera. Yo creo que este caso va a dejar mucha más estela de la que tenemos hasta el momento. Que si se transara, como suele pasarse en este tipo de casos, lo que el banco está buscando es que le devuelvan los 3.7 millones de dólares. Hay una segunda demanda que habla de los $350,000 con los que supuestamente se quedaron a través de una tarjeta prepagada para viajes coach, que también eso me parece interesante, viajes privados. Y esa demanda todavía está dilucidándose en el Tribunal de San Juan. Pero la pregunta con la que yo voy a dejarlos para retirarme por hoy es precisamente qué pasa con la SEC y con FINRA, que son los 2 organismos federales que atienden este tipo de asuntos. ¿Hay auditoría? No hubo auditoría.
¿En qué etapa puede estar eso? Obviamente no nos van a decir, ni la SEC ni FINRA no va a decir si tiene una investigación en curso. También sé que a nivel de las agencias federales este caso se discutió con el banco. Aquí hay intervención del banco que fueron a las autoridades y le dijeron, esto nos está pasando. Conociendo ese tipo de investigación puede ser que se tarde, pues como son casi siempre los federales que se tardan lo que se tienen que tardar y después vienen y bajan con un indictment. Pero a mí me llama poderosamente la atención lo relajado que aparentemente están las partes en este caso. Eso me levanta bandera. Nos vamos. Gracias por estar, gracias por apoyar nuestro esfuerzo. Recuerden, siempre pueden enviar su donativo cuando estamos en vivo. También lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, a través de PayPal y tarjetas de crédito. También en Bonitas Radio, Periodismo 21 ATH Móvil, y enviar sus cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Yo esta tarde no tengo programa, no puedo estar en el programa de ustedes, con ustedes, pero mañana a las 8 de la mañana tenemos más información y análisis como siempre. Vamos a ver qué podemos encontrar para seguir indagando en lo que dicen las letras pequeñas de la reforma contributiva. Así que nos vemos mañana y por ahí vienen cambios, se asoman cambios. Rodrigo Otero Boico ya les hablará de los que va a tener. También estamos en camino a hacer unos cambios que siempre redunden en lo más importante, nuestro compromiso con ustedes y la sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto. Éxito, buen provecho y nos vemos mañana. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.